Es un gusto estar con ustedes, señores participantes de esta maestría virtual de Planificación Estratégica del Desarrollo. Soy el profesor Humberto Falla Lamadrid, tengo a cargo la asignatura de Sistema de Presupuesto Público. Nosotros hemos escuchado muchas veces hablar de presupuesto y en el lenguaje coloquial se cree que el presupuesto es una presuposición, que es acaso una tendencia, una previsión que puede ser arbitraria y poco rigurosa. Pues no lo es. El presupuesto del Estado es un instrumento de gestión que, por estar contenido en una ley de la República, tiene carácter obligatorio. Es universal y obligatorio. Sus mandatos son compulsivos, desde el momento en que el presupuesto es una estimación de ingresos y de gastos. Si nosotros vamos a una definición, ratificamos el concepto, instrumento de gestión, el más importante instrumento de gestión con que cuenta el Estado. Se han previsto los ingresos y los gastos, que tiene como propósito en el periodo de un año y en el ámbito nacional y, cómo no, en los niveles subnacionales, llevar adelante programas de servicios sociales, de obras de infraestructura, de pagos de remuneraciones. El presupuesto público hoy por hoy se administra en 17 pliegos del sector público nacional, pero nuestra Constitución del Estado dice que se elabora y ejecuta teniendo en cuenta dos sectores, el sector del gobierno central y el sector de los gobiernos subnacionales, entendiéndose como estos a las 25 regiones y a los municipios provinciales y distritales que cuenta el país. La visión originaria de presupuesto se ha ido desarrollando progresivamente, pues antes eran los parlamentos los que tenían a cargo la formulación del proyecto presupuesto, pero hoy son los poderes ejecutivos, aquí y en cualquier latitud. Si nosotros vemos otros conceptos de presupuesto, tendríamos que hay quienes lo definen como la base de la estructuración de un sistema de contabilidad gubernamental. Porque no debemos olvidar que el presupuesto, luego de ejecutado, de aplicadas las partidas, tanto en el ingreso como en los gastos e inversión, tiene que existir una contabilidad que nos diga qué metas se cumplieron luego de la aplicación de esos gastos. De modo que la configuración de las cuentas contables debe ser compatible con las clasificaciones presupuestales o presupuestarias para lograr una adecuada interrelación entre el proceso fiscal y la contabilidad y así analizar el comportamiento de los ingresos y de los egresos. Frecuentemente escuchamos decir, determinada región del país no ha ejecutado sus gastos. Se ha previsto para esa región, digamos, 25.000 millones y no ha ejecutado sino el 50% y estamos en el mes de noviembre. ¿Qué pasó? Vamos a ver en la contabilidad presupuestal por qué hay una partida tan importante inejecutada. Para eso es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y eventualmente la Contraloría General de la República, porque puede ser que por negligencia no se hayan aplicado estas partidas, pese a que el Tesoro Público ha puesto a disposición del titular de esa región, a través del Banco de la Nación, los recursos fiscales que estaban previstos, que se desembolsan, se calendarizan y desembolsan trimestralmente. El presupuesto, así entendido, es un plan financiero de acción. Y es que el derecho presupuestario se ubica dentro del derecho financiero. El derecho financiero es la gran cobertura donde se cobija
el derecho aduanero, el derecho tributario, el derecho presupuestario, el derecho monetario, el crédito público. Todo eso forma parte de la normatividad financiera del Estado. Consecuentemente, nosotros tenemos que ver en esa aplicación de los recursos principalmente la eficiencia. La Constitución y la ley crean un sistema mediante el cual se elabora, aprueba, coordina, ejecuta y controla el presupuesto. Ya vamos a ver las etapas que tiene en su proyecto, la formulación, luego en la responsabilidad de la aprobación parlamentaria y a partir del 1 de enero de cada año la etapa de ejecución y de evaluación presupuestal. Si tenemos que condensar un resumen conceptual de presupuesto, tendríamos que decir que el presupuesto es un instrumento de la planificación. Por eso es que nuestra maestría es planificación estratégica para el desarrollo. No podemos dejar el presupuesto desligado del concepto de la planificación. Cuando ustedes acuden a un organismo público, van a encontrar una área, llámese departamento, dirección, gerencia, planificación y presupuesto. Nunca vamos a encontrar el presupuesto solo como un instrumento quedo, estanco, que no tiene retrospectiva y que no tiene proyección. Siempre hay una planificación y las áreas que tiene el Estado en cada pliego, para estos fines se llama de planificación y de presupuesto. Expresado en términos financieros, en el que se reflejan los gastos, así como los ingresos. Tenemos que entender que una vez aprobado el presupuesto, hay una serie de desagregados presupuestales que terminan en las unidades ejecutoras del presupuesto en el más último de los niveles del Estado, desde el superior hasta el nivel que tiene a cargo la ejecución del gasto en el último rincón de la patria, con objetivos definidos en las diversas áreas que interactúan en la acción de gobierno. Pueden haber, como el reciente Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, programas transversales que en diferentes pliegos se incluye el concepto de inclusión social, en cuyo caso deben interactuar esos pliegos en el mismo propósito de vencer a la pobreza a través de la inclusión social, que es la impronta del actual régimen y que debemos todos respetar, porque esa es la opción que tiene como gobierno que es y para lo que ha sido elegido. Luego de haber dado estos conceptos generales, es importante que veamos por qué hablamos de un sistema de presupuesto. Todos sabemos lo que es un sistema. Es un conjunto de instrumentos que se concatenan con un sentido unitario para un fin, para un objetivo. Y tratándose del presupuesto, cuanto más, porque está de por medio el recurso fiscal, que es la recaudación de todos los ciudadanos. Se les llama por eso contribuyentes. El presupuesto no constituye una pieza aislada, así lo acabamos de decir. Forma parte de un conjunto de elementos de carácter socioeconómico y financiero que se denomina precisamente sistema de presupuesto. El presupuesto público es de naturaleza jurídica, en consecuencia adopta la forma de una ley, y en su elaboración deben cumplirse todos los requisitos exigidos por la Constitución. La Constitución tiene todo un capítulo para lo que es el presupuesto, y no se olviden que la Constitución es el vértice de la juridicidad del país. Debajo de esta ley de leyes está todo un conjunto de normas que pueden ser leyes propiamente, decretos legislativos, decretos leyes y esa gama de instrumentos administrativos
que se van expidiendo para hacer que el presupuesto llegue a la ciudadanía conforme a la planificación que para el ejercicio fiscal se ha contemplado. Siendo de naturaleza jurídica, nadie puede decir esta partida la vamos a aplicar si estuvo en maquinaria y equipo para viajes al exterior. Eso se llama malversación. Y vamos a ver cómo el Código Penal tiene un elenco de figuras que llegan a ser calificadas como delitos para quienes aplican mal las partidas y su destino en el presupuesto público. Veamos la relación del presupuesto cuando pensamos en economía privada, en las finanzas privadas, en el presupuesto de la familia, del señor Juan Pérez o de cada uno de ustedes. Lugar a dudas que si hay semejanzas, hay diferencias. En lo primero, buscan eficiencia. En su ejecución debe haber flexibilidad. Claro, durante el ejercicio fiscal pueden haber modificaciones presupuestales conforme a la Constitución enseña. Como en economía privada, también puede el jefe de familia, si de pronto hay una emergencia en el hogar, tiene que hacer cambios en el presupuesto familiar, adecuaciones, porque lo urgente lo es y lo prioritario también. De pronto en economía nacional puede haber una episotía, en el escenario nacional un sismo, Dios no lo quiera, y se altera el presupuesto. Imagínense cuando el señor Sebastián Piñera llega al gobierno hace 2 años en la República Hermana de Chile. 2 meses antes de asumir el gobierno hubo un terremoto que dejó en escombros muchas ciudades. El presupuesto, y tan luego asumió en la Casa de la Moneda, el señor Piñera dispuso ante el Parlamento, puso a consideración del Parlamento que disponga una modificación en el presupuesto. De modo que sí hay flexibilidad y deben ejercerse siempre con una mirada de fiscalización y control. Son elaborados en base a un proyecto. En el caso nuestro hay una ley de presupuesto participativo por la cual los titulares de pliego, antes de alcanzar su anteproyecto, hacen un recojo de iniciativas en sus poblaciones. El presupuesto participativo significa un vaso comunicante entre la autoridad y la sociedad civil. Se realizan generalmente para el periodo de 1 año, sí. Tal vez los planes pueden ser bienales, pues recordemos, en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas habían planes quinquenales, pero los presupuestos generalmente son anuales. En el caso de Perú, nunca hemos tenido un presupuesto bienal, trienal o quinquenal. Y están expresados en términos físicos y financieros. Nosotros tenemos que tener en el presupuesto una meta, una población objetivo. Vamos a suponer, queremos que una provincia de Huancavelica tenga ya no el 30% analfabetismo, nuestra meta es tenerla en 10%. Bueno, al término del año, 31 de diciembre, vamos a medir si se cuantificó esa meta. Luego vamos a ver esas diferencias más patéticas que encontramos en el presupuesto público y así como hay coincidencias, hay pues diferencias. Nosotros podemos en el presupuesto privado querer alcanzar una rentabilidad, una inversión, acaso poner una bodega en el hogar, acaso comprar mercadería para hacer un comercio lícito sin duda alguna a través de los miembros de la familia, y puede estar conducente la planificación de la familia, adquirir un departamento, una casa, un automóvil. Evidentemente, eso responde a objetivos propios de la célula familiar. En el presupuesto público son los servicios lo que anima la aplicación de los recursos.
El presupuesto es de conocimiento público, pero aun cuando la ciudadanía o el funcionario público no haya leído íntegramente la ley de presupuesto, le alcanza la responsabilidad de que la partida presupuestal estuvo prevista de un determinado modo y forma y no se puede alterar en el presupuesto público. Por eso la acción de control es rigurosa. Por eso existe en cada organismo público descentralizado del Estado peruano una oficina interna de control que le rinde cuentas al Contralor General de la República. Porque al fin de año hay una cuenta general de la República. Ya lo vamos a ver luego. Se formula con equilibrio. No puede nacer un presupuesto público sin equilibrio. Es una ecuación. No podemos aprobar un presupuesto con empréstitos. Un principio del presupuesto es el equilibrio. Evidentemente, puede al fin de año haber un superávit de presupuesto. El presupuesto por proyecto significa que así como hay pliegos en diferentes funciones, ejemplo, en el Ministerio de Transportes hay la función de transportes y la función de comunicaciones. Son dos funciones en el mismo pliego del Ministerio de Transportes y cada uno de ellos tiene sus propios programas y sus propios proyectos, tanto en el subsector transportes como en el subsector comunicaciones. Pero en el caso del presupuesto privado es evidentemente una visión distinta, menos rigurosa, afectan a la empresa y su entorno, puede ser el presupuesto de una familia, de una empresa comercial de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. En el sector privado, como no, los presupuestos ahí son flexibles a cualquier demanda. Veamos más allá de estas diferencias, cómo es que podemos distinguir a priori un presupuesto público. El presupuesto público incluye una programación detallada, requiere de un plan consecuentemente. El periodo presupuestal tiene una duración, está circunstanciado del 1 de enero al 31 de diciembre. Se formula, ejecuta y controla bajo técnicas de presupuesto por proyectos. Tiene el carácter de ley y consecuentemente es general y obligatorio el presupuesto y cuenta con clasificadores de ingresos y gastos enlazados y consolidados. El Ministerio de Economía, que es el ente rector del presupuesto, ahí es donde se hace el proyecto. En anteproyecto envían los organismos, todos los organismos del Estado, su anteproyecto al Ministerio de Economía. El Ministerio formula el proyecto a través de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, de modo que para eso tiene un clasificador de gastos. Si ustedes leen mañana un reporte de presupuesto en internet, van a encontrar una serie de números, códigos, porque el clasificador de gastos y de inversiones está establecido en un catálogo numérico. ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto? Si el presupuesto no tiene metas, no tiene objetivos, entonces comenzamos a caminar en círculo. El 1 de enero empezamos con grandes propósitos, auspicios, un buen ánimo para iniciar un ejercicio fiscal en la que se cumplan, pero el 31 de diciembre estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no hubieron indicadores de desempeño, porque no hubieron procedimientos de medición de tales objetivos. De modo que es importante proveer la estructura de las cuentas públicas y la contabilidad, permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental, coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales, coordinar las actividades de organismos gubernamentales. No puede ser que, siendo una república unitaria, el gobierno central se proponga un propósito en materia de cuidado del medio ambiente y en una región distinta al gobierno central, distante pero no distinta, diremos mejor, se haga todo lo contrario. Tiene que haber congruencia en este sentido.
Y finalmente, el presupuesto puede tener modificaciones. Nosotros comenzamos el 1 de enero con un presupuesto institucional de apertura, pero durante el ejercicio hay créditos adicionales que se llaman suplementarios. Pueden haber rectificaciones, transferencia entre pliegos. Esto último ya se puede hacer con norma administrativa, pero en el caso de los suplementarios tiene que ser con ley del Congreso de la República. Es importante entonces que veamos en el presupuesto siempre un sentido de responsabilidad administrativa y, llegado el caso, penal. El Estado ve en un nuevo sol, si es que no se aplica conforme a la previsión presupuestal, el Estado ve un delito. Y para eso, ya dijimos hace un momento, hay todo un elenco de figuras en el Código Penal. Se designarán a los funcionarios encargados de las metas, objetivos presupuestarios, quienes responderán por el cumplimiento de los mismos. La Contraloría General tiene que hacer un control concurrente y posterior del gasto y la inversión. Muchas gracias.